de promoció de l'ús del valencià que nos está costando dinero. Es decir, yo, con todos los respetos, esta moción es una más de las que pone el Bloc Compromís, que tiene un objetivo muy claro, que para mí no es defender el valenciano, es defender la lengua catalana, que insisto, chapó por los catalanes que se defienden ellos mismos y encima tienen gente que también les defiende, pero nosotros, o por lo menos yo, a mí me gustaría, nosotros vamos a defender el valenciano. Yo ya no voy a entrar si las normas del Puig o las normas de lo que sea, yo voy a defender el valenciano que hablaban mis padres y mis abuelos, aunque fuera mal hablado, pero era nuestra lengua, es nuestra lengua, y yo me gustaría que el Pleno se hiciera igual. Con todo lo que estamos diciendo, evidentemente, no podemos respaldar la moción. Muchas gracias. Alguna altra paraula? Segon torn? Sí? Sí, jo. Anem a veure. Així se presenta una moció per a parlar de la qualitat del sistema educatiu que presenta una entitat valenciana en la qual l'anterior conseller d'Educació, el senyor Cisca del Partit Popular, i l'actual consellera del Partit Popular, la senyora Català, els ha rebut, con lo qual dic jo que si ells els reben no deuen de ser tan roïns com opina el Partit Popular de Burxassot, dic jo, el qual denota que n'hi ha una doble vara de mesurar entre els partits populars de la Comunitat Valenciana i de Burxassot. Que si vostè, senyora portaveu del Partit Popular, no entén la moció és una pena perquè està feta sota les normes de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, president dels quals s'anomena el Partit Popular, no l'anomena Compromís. En qualsevol cas, vostè o qualsevol persona que no entenga el valencià i estigui en esta casa té tot el dret del món a assistir a cursos que donem des de l'Oficina de Promoció del Valencià. Té una oportunitat, vamos, que d'or, de perles. Però, torni a dir-ho, així estem debatent una moció que parlem d'educació i portem 9 minuts aproximadament escoltant descalificacions poc més o menys que aquí sobran tots, perquè clar, mira tu qui signen, pues sí, sap qui signa? Pues la Universitat de València, no sé, la Jaume I de Castelló, la Universitat d'Alacant, la Politècnica de València, la Miguel Hernández de Elx, signa la Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya de la Comunitat Valenciana, FAPA Castelló, FAPA València, FAPA Enric Valor. Vostè diu que jo no entiendo d'educació, ja, però així també signa l'Associació d'Editors de Directors de Primària, l'Associació de Directors de Secundària, l'Associació d'Inspectors, però vostè continua parlant d'un fantasma que ha tret vostè, perquè la moció no parla d'això. Senyores del públic, la moció no parla d'això. És com si jo ara comenci a parlar de la invasió de Marte. Es que esto es flipante. O sea, así se presenta una moció per ajudar a la Generalitat Valenciana, un estudi fet per professionals, sense color, si tant li agrada i tant li sap mal que signen determinades persones i s'estudi que fa un catedràtic avalat per totes les universitats de la Comunitat Valenciana, que ho signe també el Partit Popular. On està el problema? On està el problema? Però és que no em parla d'això. Vostè t'ha tret així un fantasma i porta 10 minuts parlant del fantasma. Doncs mire, jo no li vaig entrar al joc. La moció diu el que diu, la moció és pública, la pot llegir qualsevol persona. Tot el que ha dit la portaveu del Partit Popular i l'anterior representant, bueno, de l'anterior sí que diuen coses de qualitat de l'educació, però el que diu la portaveu del Partit Popular no diu res la moció, absolutament res, i és el que demanem, que s'aprovi aquesta moció en recolzament del valencià, i res més. Molt bé, per tant procedim a la votació. Vots a favor? Vots en contra? S'aprova la moció per 11 vots a favor i 9 en contra. Següent punt. El punt número 7 de la Comissió Informativa de Governació, donar compte al ple del cese d'Andrea Granell Hueso com a assessora de grup polític i de Jesús Antuña Higueras com a regidor en dedicació al 95%. Efectes del 6 del 6. El punt número 8 és de Governació, també donar compte de la concessió de la Creu de Mèrit Policial en distintiu blau a distints membres de la policia local de Burxassot. És a dir, al final la Conselleria ha acceptat la concessió d'aquest mèrit a diversos policies locals. El punt número 9
Es tracta de donar compte. El ponia... Es tracta únicament de donar compte i a banda de donar-nos pues, l'enhorabona i felicitar-nos, crec que no toca parlar en este punt. El punt número 9 de la Comissió d'Hisenda, modificació pressupostària per suplement de crèdit financiat per remanent de tesoreria per a gastos generals, de conformitat en el Pla Econòmic Financier. Paraules al respecte. Gracias. A ver, en el mes de abril se aprobó el presupuesto para 2012 y ahora lo que se pretende es una modificación presupuestaria de ese presupuesto ya aprobado definitivamente. Lo que se trata es de incrementar una serie de partidas con un remanente de tesorería que ha surgido, y sería incrementar el presupuesto del Instituto en 670.700 euros, el de la empresa pública CEMEF en 380.000 y pico, y incrementar el capítulo de expropiaciones en 196.000 euros, total 1.248.000. Es decir, que sobre el presupuesto recientemente aprobado, hace poquito, ya se plantea una modificación presupuestaria de 1.200.000. No vamos a repetir todo lo que ya dijo el Grupo Popular al respecto de la valoración del presupuesto, porque sería muy largo. Simplemente y repetir, y la gente yo creo que ya está harta del mismo tema, pero sí que queríamos hacer aquí unas matizaciones para justificar el voto. En cuanto a la partida de expropiaciones, pues decir que se supone que se incrementa en 196.000 la partida, que ya estaba en 318.000, sumaría más de 500.000 euros, y esto es una pifia de hace años por un tema de urbanismo de expropiaciones de la parte de la Isereta. Es decir, en su día pues hay errores que se pagan muy caro, y este es uno de ellos que nos va a costar y que se va a dotar presupuestariamente casi $500.000 de euros durante varios años para poder hacer frente a los gastos judiciales que se prevén que van a haber por culpa de este expediente de expropiación, y que se están calculando ya en 5 millones de euros. Es decir, está claro que esto no tuvo que ser voluntario de nadie, no vamos a entrar en si fue la decisión política o los técnicos o quién fue el que esto parece que ya digo, errores que salen muy caros. Aquí no tenemos nada que decir, porque eso habrá que pagarlo tarde o temprano, esos 5 millones, y se empiezan ya a presupuestar 500.000. Respecto a la aportación a la empresa pública CEMEF, estamos de acuerdo, se le incrementa en 380.000. Ahora bien, estamos de acuerdo porque la empresa pública CEMEF está prestando servicios públicos municipales básicos, y todos sabemos que está muy mal económicamente. Pero lo que hemos echado en falta es que esos 380.000, y aquí enlazamos con lo que dijimos en el presupuesto, que no van al incremento de las encomiendas, sino que van a la casa. Si somos un poco coherentes con lo que dijimos en el presupuesto municipal, nosotros todavía hoy no estamos de acuerdo, ni lo vamos a estar, en que se reduzcan las encomiendas del servicio de asistencia a domicilio y de limpieza de edificios públicos, ¿vale? Entonces, de acuerdo con que se le incremente la aportación a la empresa pública porque le hace falta, pero nos hubiera gustado que se incrementaran las partidas de la encomienda de servicios. Y por último, se destinan 600.000 euros al Instituto Municipal de Cultura y Juventud. A ver, la cultura es importante, pero también es verdad que estamos en situación de recesión. La estábamos en 2000 de crisis, ahora de recesión. En cualquier caso, todos sabemos la situación económica que se está atravesando, no solo los ciudadanos, las administraciones y todo. Ya digo, es importante la cultura, pero también tienen que haber prioridades en situaciones como la que estamos viviendo todos en estos momentos. Darle 600.000, incrementar el presupuesto del Instituto de Cultura de 930.000 euros a lo que será un total al final entre este incremento y otro que se va a producir en el siguiente punto, a 2.200.000 euros, para nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo porque parte de ese dinero podía destinarse a otras partidas